conectado ya? Bueno, ok. Buen mes, buen principio del estudio de Jodesh Elul, mes de Elul. Les agradezco mucho. Hoy vamos a dar una clase especial, como es el día aniversario del fallecimiento del Rav Kook, y como de cierta manera, ¿cómo se dice? Este Yeshiva y en general, pues, tomamos por los caminos del Rav Kook, entonces pensaba de que sería una buena oportunidad de conocer al el rabino más influyente del pueblo de Israel en las últimas generaciones, pero por lejos, en calidad y en cantidad. ¿Okay? Tanto gente que la influencia de una persona es como un hijo, que de repente tiene ciertas tendencias y no sabe de qué tendencias vienen de su padre, su madre. El éxito de un maestro no es que uno dice, bueno, yo escuché del maestro así y hago así o no lo hago así. No. Es que la influencia forma parte de la naturaleza. Entonces uno influye y esa influencia va pasando y el que esté influenciado no sabe que está influenciado. ¿Ok? No sabe que está influenciado por ese pensamiento. Y esa Rav de cierta manera, totalmente contundente, es el que, vamos a decir, se puede decir, el pensador, el rabino por supuesto, que más influenció al pueblo de Israel en sus generaciones, especialmente en la tierra de Israel. Entonces, primero le pido disculpas que la parte de acá no escucho, porque tengo el Kineret y me agarró una infección en el oído, entonces tengo acá el Cosolín, antibiótica, y el algodón, para que no me duele, para que no me moleste el aire, ok, entonces disculpo de que no lo voy a escuchar, no tiene si quiere que lo escuche, pase para acá, o me pega un grito sí escucho, ok. El médico que me dijo, mira, te puedo decir entre nosotros que tenés los dos oídos infectados para que te pongan los dos lados y no escuchas a tu esposa. ¿No? Puedo estar así en casa, me grita, me dice algo, me pide algo, no escucho. Pero cuando llego a casa me lo pongo, tengo los dos, el día que no escucho y bueno, sí, viene bien. ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos a ver un poco de historiografía de la vida de Rav Kook. Rav Kook nació en el año 1865 en una aldea, un poblado en Latvia que se llama Kriv. Latvia son los tres estados, están al norte de Rusia, al noroeste de Rusia, Latvia, Lita y Estonia, que son estados, pero no son estados, pero son estados. ¿Qué significa? Es decir, tienen por ahí idiomas diferentes y demás. Hubo épocas en las cuales eran independientes, hubo épocas, que son la mayoría, que estuvieron comidos por Rusia, que los comió, que eran parte de Rusia. Hubo cierta época que eran parte de Polonia. Ahora son libres. ¿Hasta cuándo van a ser libres? Hasta que Putin le dé la gana. ¿Okay? Son países. Latvia, los judíos de Latvia vienen de mucha influencia rusa. La mayoría hablaban ruso, no hablaban latino. El ruso es un idioma tan desarrollado. Como sea, nació en una familia muy especial, porque el padre saben que en el judaísmo del oriente, de Europa, había dos grandes ramas. Estaba la rama de los descendientes y alumnos de los rabinos hasídicos, que formaban parte del movimiento hasídico en sus diferentes ramas, y estaban los que seguían por la línea
del Gaón de Vilna, que estaba en contra del Hasidismo, de cierta manera. El padre era de la rama que no estaba tan a favor del Hasidismo, es decir, alumnos que iban por el camino del Gaón de Vilna y demás, y la madre era del Hasidismo de Chabad, la madre. Y ahí nació él, recibiendo las dos fuentes, los dos grandes manantiales de esa época en ese lugar, sin contar ahora de cuentos fantásticos de que al año él bendecía, sabía las bendiciones y demás, y demás, y demás. No es que no creo que sea cierto, sino no es lo importante, no es por eso que nosotros hoy conmemoramos ese día. Ya de chico él sentía una especie de apego especial a la tierra de Israel, y a los 18 años, es decir, empezó a estudiar. Por supuesto que era un fenómeno total en la capacidad intelectual de él, pero lo más fenomenal era el ahínco que ponía en el estudio. Es decir, él por supuesto que era un superdotado, pero aparte de superdotado, él estudiaba de manera con mucho ahínco y con mucho esfuerzo. Es decir, un esfuerzo sobrehumano. Estudiaba muchísimas horas por día. A eso cuando yo tenía 15 años más o menos, no había quien le enseñe, entonces empezó a enseñarle un gran rabino de otra ciudad, que estudiaba con él, el rabino de la ciudad, empezó a estudiar con él. A los 18 años, él pasó a la yeshiva madre de todas las yeshivot, la Yeshivat Volozhin, la yeshiva más grande y la primera y la más conocida en ese mundo, en ese lugar. Muchísimos rabinos se de Volozhin. Y él llegó ya cuando estaba comprometido, se comprometió con la hija del rabino de Ponevich. El rabino de Ponevich se comprometió con ella y él dijo: yo quiero estudiar de yeshiva, y después me caso. Y bueno, él estudió en la yeshiva. En la yeshiva él mismo cuenta que él estudiaba 16 horas por día. Estudiaba 16 horas por día. Con un ahínco que no se puede creer, un esfuerzo sobrehumano, se sentaba y estudiaba, aparte de la capacidad sí que tenía. Como sea, Rav Kook ya de chico hacía cosas que tienen que ver con más que la halajá. Es decir, si la halajá dice de que uno tiene que hacer algo, él lo hacía más todavía. Cosas que están escritos en libros, pero son para gente muy piadosa, muy alto nivel espiritual. Y él ya lo hacía. Por ejemplo, él estaba con el tefilín todo el día. Desde la mañana, tenía tefilín, menos cuando comía y demás, pero que uno estudiaba tenía tefilín todo el día. Ahora, ¿qué pasa? En Volozhin hay una prohibición del Rosh Yeshiva, el tzim de Volozhin, de estar todo el día con los tefilín, porque él consideraba de que nosotros, eso es un nivel muy alto y no quiero que ustedes piensen que tienen ese nivel, porque es decir, hay cosas que son de muy alto nivel espiritual, y hay gente que lo hace no porque tiene ese nivel espiritual, sino porque hay que engañarse que tiene ese nivel espiritual, ¿entienden? Es decir, una persona puede estar una hora rezando, tiene un rezo, el rezo de la mira, que son 5, 6 minutos, 7 minutos, él está una hora, ¿ok? Entonces todos los que están alrededor, ¿qué piensan de él? Piensan que es un piedoso, que él piensa en yeshiva y está totalmente apegado a Hashem. Todo mentira. Es decir, a veces que es verdad, a veces que es mentira. Es decir, el comportamiento, el exteriorizar tu piedad, no significa que lo tengas. Por eso el Rosh Yeshiva no permitía que los alumnos estén conscientes de la realidad. Entonces, pero a Rav Kook sí le permitió. Hay que entender, él usaba, es decir, tenía la capota que se usaba todo el día, en la mano izquierda tenía la manga más larga para ocultar el cuero de la tefilín acá en el dedo.
Y él usaba siempre un gorro que le tapaba el filín de la cabeza. Si nadie lo veía, sabían que lo tenía porque se veía acá, pero no se veía demasiado. Y fueron los alumnos y con quejas a Rosh Hashiva. Digo, ¿por qué usted le permite al Rav Kook ir con filín todo el día? Y dice, no, él es un justo, un tzadik. Pero bueno, acá en la yeshiva somos 300 alumnos. Hay bastantes tzadikim, bastantes justos. ¿Por qué a ellos no le permite ir al equipo? No me entiendo. Él es un piadoso. Así. Va a hacer más que lo que el Jab requiere. Entonces, sí, pero está bien. Hay otros 5 o 10 en la yeshiva que son así. ¿Y por qué a ellos no le permite ir al sitio? Entonces, no me entienden. Él es recto, yashar. Es decir, no puede hacer lo que la halajá determina. No es justo. Puede hacer más. Es piadoso. Pero hay otro nivel más alto. Ser derecho frente a ella. Es el nivel más alto que existe. Por eso lo permitió a él. Como sea, él estudió en yeshiva. Después volvió a su lugar japonés para casarse y se casó. Tuvo hijas, una hija, y su esposa falleció. Cuando su esposa falleció, el suegro atendió a la niña y él se empezó a estudiar más Kabbalah, aparte de los estudios rabínicos comunes. Él ya era rabino y todo, empezó a estudiar Kabbalah y con grandes rabinos. Y eso más o menos le cambió la vida porque era una persona muy santa, pero menos ocupaba de la parte secreta de la Torah que venía a ser Kabbalah de Hasidut. Y ahí él se puso más ahí con eso. Y como sea, después se casó con la prima de su esposa, también de la misma familia. Y con esa segunda esposa tuvo a su hijo, Yehuda, que le continuó en su camino. Él siempre quería venir a la tierra de Israel. Entonces, cuando en cierto momento le ofrecieron venir acá a Israel, es decir, él ya era rabino primero fundó un poblado muy chico, después de otro poblado más grande, y después vino una oferta, como todos sabían que él quería vivir en la tierra de Israel, pero era un rabino muy importante. Entonces le ofrecieron ser rabino de Yafo y de las nuevas colonias. Eso fue en el año 1904. Le ofrecieron y él aceptó. Porque quería venir a Israel, tenía un puesto rabínico para poder influenciar. Y lo vieron a él como candidato especial porque la visión de él era una visión muy que abarcaba muchísimo. Abarcaba primero la grandeza en halajá, la grandeza en pensamiento judío, en todos los libros de pensamiento judío, al derecho y al revés, Kabbalah al derecho y al revés, Hasidim al derecho y al revés, filosofía al derecho y al revés, filosofía de no judía al derecho y al revés, ¿no? Descartes y Kant y demás, engadaba en eso, ¿okay? y demás. Entonces vino a Yafo. Yafo es una queila muy rara, siempre fue muy rara. ¿En qué sentido? En que la mayoría de la gente que vivía en Yafo eran esfaraditas, que venían del Medio Oriente y demás, sobre de España, pero había también ashkenazim, gente que venía de Europa, centro y oeste y este de Europa, pero el rabino tenía que ser ashkenazí, sí, de Keldar. Entonces lo mandaron a llamar y estaba también con él ahí el rabino que después fue Rosh Hashiva, Benzion Meir Hayuzia, fue después Rosh Hashiva, el rabino jefe de Israel. Y ahí empezó a influenciar, su influencia positiva en las colonias. Entonces hay que entender, para que entender de manera histórica, hubo 5 grandes olas de llegada a Israel.
La primera oleada que llegó a Israel, la mayoría de la gente no era religiosa. Construyeron las primeras colonias. Había alguno que otro en un grupo cerrado, que un grupo laico, pero la mayoría eran religiosos. Ahora, era muy difícil, estamos en una tierra que estaba bastante maldita. ¿En qué sentido? En el sentido de que parte del exilio es que la tierra no da su fruto, como debe ser. Una tierra no desarrollada de ninguna manera. Hay que entender, la gente piensa que los árabes son los hijos del desierto. Se los denomina. No, son los padres del desierto. Son los hijos, son los padres. Son los que traen el desierto. Estoy llevando mal de los árabes, pero es algo totalmente histórico. En cualquier lugar que los árabes vivían, no desarrollaron la agricultura. Y no cuidaron el lugar. Hasta tanto que las cosas empezaron a arruinarse. Si una parte, por ejemplo, el norte de Israel, los romanos, mientras estaban acá, estamos hablando del Imperio Romano primero, después los bizantinos, también eran los romanos de Oriente, hicieron canales de agua para riego de 10, 15 kilómetros. Hicieron acueductos que traían agua 25 kilómetros. Obras de infraestructura que no se pueden creer. En serio, una diferencia. El acueducto que llega agua a Aco tiene un 0.01 de inclinación. Nada. De las fuentes hasta ahí. Es nada en serio. Lo hicieron. Y canales para riego, que juntaban agua de lluvia y llevaban, entonces todo un lugar se podía regar, podían plantar, podían cosechar. Y como el gobierno árabe no era centralizado, sino era familias. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer en el canal antes de que empiece el tiempo de las lluvias en septiembre, octubre? ¿Qué hay que hacer? Limpiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se llena de ramas, arena, tierra, esto, el otro, cosas. No tiene que bajar, limpiarlo. Pero ¿qué pasa cuando no hay gobierno central? Y en general, los árabes les importa un pepino de la tierra. Entonces yo le digo al árabe, le digo, bueno, baja a limpiar el coso. Te pago. ¿Y por qué te vas a los yotas? Hazlo vos. No, sí, no hago vos, no hago yo no lo hago yo. No, nadie lo hace. ¿Qué pasa? Nadie lo hace. ¿Qué pasa? El primer año hay inundaciones. Pero zafamos. El segundo año, con toda la porquería que está el año que viene, ¿qué pasa? Ya hay inundaciones que arruinan la tierra, porque se llena todo de ¿cómo se dice? De pantanos. Toda la zona oeste de Israel son ríos que si no los canalizas, si no los limpias, no limpias los canales, se producen pantanos, está todo empantanado. Son tierra fértil, está todo empantanado. Estamos hablando de 1300 años, 1200 años. Desastre. Cuando llegaron la primera oleada de los judíos tuvieron que trabajar muy duro para poder y parar un pantano que trae mosquitos que llevan malaria. Es todo un drama. Nada más que no hay cosechas, hay enfermedades, es un desastre. Como sea, entonces la primera oleada era así. Después vino, en 1904 empezó la segunda oleada, que gran parte de ellos eran no nada más no religiosos, sino antirreligiosos. Serían la mayoría gente que vino de familias religiosas y por lo general con tendencia comunista y antirreligiosa. Y Arrascón vino en ese año justo y él trató de llamar a la gente religiosa. La mayor parte del pueblo de Israel era religioso en ese año. Si Arrascón vivió en una época en la cual del 80% religiosos o 20% de no religiosos, cuando se murió, el 80% era no religioso y el 20% religioso. Ese mundo cambió todo, 180 grados. Entonces él llamó y trató de que venga gente religiosa a vivir en la tierra de Israel para tratar de ¿cómo se dice? Equilibrar el debacle demográfico que se está haciendo en la tierra de Israel. No nada más que vengan a vivir, sino que vengan a participar de la obra sionista
y forman parte de las organizaciones. Porque ¿qué pasa cuando yo organizo algo? Vamos a decir que estamos todos acá y yo organizo todo. Las clases, el vaso de agua, ¿cómo se dice? El aire acondicionado, la luz, esto, lo otro, organizo todo. Yo y nosotros tres organizamos todo. Usted también, no se quede dormido. Entonces estamos ahí, ustedes ahí. Entonces ustedes no hacen nada. El día de mañana yo decido apagar el aire acondicionado o ponerlo al máximo que se mueran de frío. ¿Usted puede decir algo? No. ¿Por qué? Porque yo lo organicé durante años. Usted no es parte del comité directivo del aire acondicionado. El que está primero gana. Sí es. El que está primero decide. Si uno puede vivir, usted puede venir a la clase más que yo. Pero en el momento en el cual usted no decidió ser parte de la directiva, no dar un esfuerzo más para poder organizar, entonces no se queje. Hago lo que quiero. Y ese es el problema. Los religiosos no venían, y si venían no participaban, y si participaban no participaban suficiente y no se organizaban de manera organizada. Entonces lo que pasó es que el que mandaba era el que estaba, el que se organizó. ¿Okay? Ahora, hice una gran obra durante 10 años en Rav Kook, muchísimas cosas que tienen que ver con identidad judía en las colonias, que cuidan kashrut y cuidan estas cosas para tratar de amainar la avalancha de la laicidad, ¿cómo se puede decir? Como sea, en 1914 lo invitaron a un congreso de Agudat Israel y él fue para hablar ahí frente a los rabinos para decirles que llega la época de venir a la tierra de Israel, que Dios nos está incitando y nos está señalando de que llegó la época de la redención. Y él fue ahí para convencer a los rabinos, fue invitado personalmente para ir ahí. El problema es que ni bien llegó ahí, ¿qué problema pasó? Empezó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más estúpidas, menos programadas que existió. Es decir, no es que había tensión entre dos países, estaba tensionando y estaba calentando el asunto hasta que se explotó. No, fue un infeliz estúpido serbio que mató a un príncipe que tenía que ser el rey de no sé qué chirimbolo. Y entonces, se hizo un lío terrible de la Primera Guerra Mundial con decenas de millones de personas muertas, ¿ok? Estamos hablando de más o menos 15 millones, algo así, una cosa extraordinaria. Y lo que pasó en la Primera Guerra Mundial es absolutamente nada. ¿En qué sentido de nada? Los países más o menos quedaron igual. Hubo países que se desarmaron, pero las fronteras quedaron más o menos igual. La cultura no cambió. El Rav Kook en ese tiempo, cuando estaba... ¿sí? Polonia apareció en el mapa. No, pero Polonia siempre estaba en el mapa, le hicieron desaparecer y la volvieron a aparecer hasta que le hicieron desaparecer y después de la Segunda Guerra Mundial volvió a aparecer. No, siempre existió, había un pueblo de Polonia. Como sea, él tuvo esos 4 años de la Primera Guerra Mundial, tuvo en Europa los primeros 2 años en Suiza, en St. Gallen. Ahí estudió con su hijo, oficialmente. Fue sacado por un rabino de St. Gallen, que es un rabino muy importante. Y después le ofrecieron ser rabino de la comunidad, no es la más importante, pero sí es la más rica del mundo. Es la comunidad de Marsikiatat de Londres. Hablando de que Londres no es como ahora. ¿Okay? Londres era el Imperio Británico, que dominaba el tercio del mundo. ¿Okay? La capital del mundo, ¿quién era? Londres. Muy simple. Y lo ofrecieron ser rabino de la comunidad más importante, Marsikiatat, que hasta el día de hoy existe. Estuvo 2 años. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, él, por supuesto, quería volver a la tierra de Israel, urgente. Pero él dijo, no, yo quiero volver, si vuelvo, no vuelvo a ser rabino de Yafo y las colonias, quiero ser rabino de Jerusalén. ¿Por qué? Dijo eso. Porque el que era rabino de Jerusalén en esa época, en esos 4 años, fue su suegro, el rabino de Ponevezh. Y el rabino de Ponevezh, él lo veía, él siempre decía,
de que él, con todo lo que era muy grande en Torah y todo, él decía, mi yerno, Rav Kook, es mucho más grande que yo, de cualquier manera, en cualquier tema. Entonces, hubo una especie de, por supuesto, hubo también presiones políticas y demás, y lo aceptaron como rabino de Jerusalén. Y después, cuando se fundó el rabinato el rabinato central de Israel, fue el rabino jefe de Israel. Ahora, cuando estaba en Londres, vino bien que estuvo en Londres en esos 2 años. ¿Por qué? Porque en esos 2 años hizo lo que se llama, en el año 1917, ya un año antes del fin de la Primera Guerra Mundial, se hizo lo que se llama la Declaración de Balfour. Balfour era el ministro de Exteriores de Inglaterra. Otra vez, no es Inglaterra de hoy en día, es Inglaterra que dominaba el tercio del mundo. ¿Okay? Y esa declaración resulta el siguiente. Es decir, el mundo decidió terminar con el colonialismo. Es decir, no hago una conquista y no. Hay que terminar y dar, como se llama, protectorados, autonomía y demás. Es una conclusión que llegó al mundo más o menos. Entonces, los británicos, que no peleaban en la Primera Guerra Mundial, no pelearon solos, ¿ok? Peleaban con los franceses, peleaban con varios países más, es decir, eran 2 ejes, uno contra el otro. Lo que al final terminó la Primera Guerra Mundial no fueron los ingleses ni los franceses, sino los americanos, que llegaron en 1917 con una armada terriblemente grande, terriblemente fuerte, y con mucha materia. Y descansados. Pero llegaron y aplastaron a Alemania. Si no había ninguna posibilidad de que Alemania enfrente esa avalancha de fuerza. Con los ingleses, con los franceses, estaban en trincheras, era un desastre. Guerra de trincheras, la Primera Guerra Mundial era algo totalmente cruel, desgastador, sin sentido. Si la mayor parte de la Primera Guerra Mundial era yo avanzo 200 metros, pierdo 100.000 soldados, y después me atacan y vuelvo atrás a mi trinchera y perdí ahí 50.000 soldados y el otro perdió 100.000 soldados. Bueno, después, otra vez empiezo yo, 100.000 soldados, es un desastre. No se avanzaba en ningún lado, estaban años, uno frente al otro, es de no creer. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, que no estaba a favor del colonialismo, presionaba para que los países conquistados, especialmente a uno de los aliados de los alemanes, que eran los otomanos, sean repartidos de manera de, ¿cómo se dice?, de independencia o algo para solucionar problemas. No que creen problemas, que solucionen problemas. Entonces, uno de los problemas más perturbadores para el mundo, ¿quiénes son? Los judíos, que no tienen tierra, que están ahí, los persiguen acá, los persiguen allá, los persiguen allá. Hay que encontrar alguna solución, ¿ok? Entonces, presión de Estados Unidos, presión de acá, presión de allá. Y entonces los ingleses dijeron, bueno, ustedes nos ayudan a conquistar toda esta parte de Palestina, y los que lo ayudaron en cierta manera fueron también los judíos que vivían acá, que tenían una red de espionaje que ayudaron a conquistar lo que llamaban antes Palestina para los ingleses, y los otomanos perdieron acá. Entonces dijeron así, de que ellos van a permitir, ¿qué hacemos con esta zona? Es decir, Palestina venía a ser, es decir, dividieron la zona del Medio Oriente en 2, Francia e Inglaterra. Francia ocupaba el Líbano y Siria, Inglaterra ocupaba lo que hoy es el tierra de Israel y Jordania e Irak. Entonces el ministro de Exteriores de Inglaterra decidió de que dijo una pronunciación en nombre del rey, en el cual el gobierno y el rey de Inglaterra ven de manera positiva el asentamiento de judíos en la tierra de Israel para crear un Estado. Eso se llama la Declaración de Balfour. Eso fue un día de duelo para los árabes, porque es decir, la potencia más grande del mundo que domina esto decide que esta tierra tiene que ser parte del que se llama el
la casa nacional del pueblo de Israel. Eso incluía también Jordania. Todo Jordania tenía que ser de nosotros. ¿Okay? Hoy en día el Estado de Israel plus Jordania. No existía Jordania entera, no existía. Y en el 1900, y Rav Kook fue muy cardinal en eso, porque él estaba en Londres, en la mitad del asunto, y le influenció mucho porque apareció frente al Congreso, frente al Senado, a los Lords, y hizo presión también política para que esa decisión se lleve a cabo. Entonces estuvo bien que estuvo justo en Londres en el momento más crítico. Como sea, nuevo. Disculpe, vamos a entrar para entrar a la sala. No hay problema. Usted es nuevo. Ya veo que es brasilero. Es mi primer día. El primer día, bueno, siéntate. Aunque sea brasilero, le damos el asiento. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Bem-vindo. Obrigado, Samuel. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuál fue la novedad de Rav Kook? La novedad de Rav Kook no es la grandeza de Torah, porque hubo muchos grandes. Sino la novedad de Rav Kook es ver la generación de una manera muy especial. Ver cuál es la diferencia entre esa generación y generaciones anteriores. ¿En qué? Especialmente. Especialmente en ver que es la generación que va a traer la redención al pueblo de Israel. Es decir, el retorno a la tierra de Israel, la construcción de una independencia en el Estado de Israel y demás. Y eso significa de que hace falta que la Torah se engrandezca de cierta manera. Es decir, cuando yo soy judío, vivo en la diáspora, necesito que haya médicos judíos, o puede ir un médico no judío. Es decir, tengo acá la infección en el oído. No, conté. Si el que me atiende no es judío, él no ve la infección, ¿ve o no ve? Ve, es un médico, ¿no? Le digo, no es un atorrante y compró el título y estudió medicina por correr. Debe saber que tengo una infección en el oído, ¿no? ¿Hace falta que haya médicos judíos? No. Se puede arreglar sin judíos, sin médicos judíos. Viajo por las rutas ahí en Ucrania. El que construye la ruta, el que programa la ruta, el ingeniero y demás constructores, ¿tienen que ser judíos? ¿Ir a la mikve antes de poner asfalto y demás? ¿O puede ser una persona no judía? Es decir, ¿necesito que sea un constructor judío o puedo me las arreglo con uno judío? Sí, con uno judío. Sí, con uno judío, no hay ningún problema. ¿Okay? Agricultura. ¿Me arreglo con un agricultor judío? ¿Te hace falta un agricultor judío? Sí, obligado. Que trabaje otro. Academia. Voy a estudiar academia. ¿Qué estudio? No sé. Estudio química. ¿El químico que me enseña, el profesor de química que me enseña, tiene que ser judío? No. Yo estudio química. CH2, todo, pa, pum, pi, pa, sale cloruro de fosfato de no sé qué. Sale igual, si lo mezclan en el tubito un judío o lo mezclan en el tubo un goy, es lo mismo. Sale la misma cosa. Y así demás. Pero cuando volvemos a la tierra de Israel, uno puede arreglarse que haya un país, un reinado, un lo que sea, judío, sin médicos judíos, sin ingenieros judíos, tampoco, sin agricultura judía, tampoco. Sí. Un reinado tiene que, ¿cómo se dice? Desarrollarse con el pueblo. No existe más que yo me arreglo como me arreglaba durante 2000 años, sin ocuparme de la academia, sin ocuparme de agricultura, sin ocuparme de ejército. Es decir, yo creo un Estado y el Estado necesita fuerza militar. Bueno, contrato mercenarios, voy. ¿No? ¿Está bien, no? No, feliz. Hace falta que tengas un ejército nacional de tu país. Entonces, para tener un ejército que tengo, que necesito Judíos. Judíos que tomen armas y saben pelear. Tengo que organizar un ejército. Tengo que organizar una economía. Tengo que organizar una academia. Tengo que organizar la cultura. Tengo que organizar todo. Y esa es la fase en la cual dijo acá, ven, eso, si uno lo hace, si uno estudia
agricultura, para poder cosechar en Ucrania más girasol, para que haya más aceite de girasol, no está mal. Pero se estudia agricultura para cosechar el mismo girasol maldito en la tierra de Israel, para que haya más aceite de girasol en la tierra de Israel, para poder que el Estado de Israel tenga aceite. ¿Está bien o está mal? ¿Ah? Sin eso no se puede. No existe un país que no tenga agricultura. No existe. Es decir, sí existe. Estás en la mitad de un desierto, ¿qué vas a plantar? Nada. Cactus. Ni eso. Pero si estás en un lugar, igual tenés que desarrollarte. Es decir, cuando traes un Estado, entonces tenés que hacer falta ocuparse de cosas que desde el exilio, 1800 años, nadie se ocupó. Nadie se tenía que ocupar. Hubo gente que se ocupó. Hubo grandes rabinos que eran fueron más grandes médicos y grandes estudiosos de ciencia. Por supuesto, de manera particular, pero no de manera general. De manera general. Entonces hace falta revivir cosas y adoptar cosas que por ahí, si no puedo ir a hacer una universidad en Israel, nosotros vamos a estudiar química judía. ¿Qué significa química judía? Que todos los números de las costas tienen que salir 613, como la mitzvot. Ah, qué lindo, muy feliz. No. El carbono no tiene 4 patitas, tiene 7, como los días de semana. Y hay una grande que es Shabbat. El carbono no tiene 4, tiene 7, porque somos judíos. El carbono judío no es un carbón común. ¿De qué te piensas? Bien. Y el oxígeno judío, ni hablar, tiene Neshama. No es un O2 común, es un 1, 2 menos el Brit Milá. Es decir, es 0, 1.98. Porque es un oxígeno judío que hicieron Brit Milá. ¿Así pensás estudiar química? No, si no vas a ir nada. ¿Ok? No. Hay que estudiar química como se estudia química. Es O2, ese es oxígeno. ¿Ok? Y demás. Y ingeniería, agricultura, y medicina, y. Así es. ¿Ok? Uno puede estudiar medicina y decir, bueno, vamos a estudiar medicina judía. ¿Qué significa medicina judía? Yo veo que una persona tiene cáncer, y ¿qué hago? Le digo qué capítulo de Teilín tiene que decir para curarse. Como soy judío y soy médico, nosotros no tratamos el cáncer como todos estúpidos, quimioterapia y demás. Nosotros, Teilín. Eso es lo que es más importante. Entonces no soy un médico, soy un asesino. ¿Por qué? Porque tengo que curarlo. Se puede decir un capítulo de Teilín, nunca está de más, Nunca está de más. Pero hace falta estudiar. Hace falta hacer. Entonces Rav Kook dijo, todo lo que se ve en esta generación, él trae el Zohar. El Zohar que dice de que en la época de la Geulá, la generación que va a traer la Geulá es mala por fuera y buena por dentro. Si cuando lo ves, ¿qué pensás? Atorrante, antirreligioso, hereje, podrido, asqueroso, ignorante, estúpido, infeliz. Por fuera. Pero por dentro tiene unas riquezas que no las tenía nadie. ¿Ok? Por eso Rav Kook cuando llegó y vio eso, vio esa generación de gente que venía, por un lado, con muchísima ideología, con muchísima entrega, que estaba dispuesta a morir para que la tierra de Israel saque su fruto, para desarrollar la tierra de Israel. Por un lado, él veía de que, bueno, pero el Shabbat de ellos es un desastre y demás pecados. Pero por otro lado, en kippah, ojalá que el problema sea la kippah. ¿Ok? Pero hay muchos problemas peores todavía. Pero por otro lado, el Zohar dice que son buenos por dentro y dice, tienen cosas muy buenas. El solo hecho de la entrega, que abandonaron su país, abandonaron su comunidad y vinieron acá a luchar contra la malaria, caer contra la malaria y enterrar a sus hijos con la malaria. Eso es algo que se debe apreciar. Por eso él pudo ver la complicidad de la generación, lo complicado que es, pero por otro lado, el asunto es el siguiente: con cualquier confrontamiento que tengo, puedo luchar a través de que yo voy frente
frente a la persona que está en contra mío, o puedo llegar a fomentar lo bueno que tiene el otro y adoptar lo bueno que tiene el otro. Y ahí gano yo. ¿Por qué gano yo? Si usted dice, ustedes me dicen, el rabino, usted no hace tal y tal cosa. Y yo digo, ¿sabes qué? Tengo razón, voy a empezar a hacer. ¿Qué más? No, nada. Usted es un buen tipo, me gusta estudiar con él, pero usted tiene un problema. El problema es así, así, esa. Tiene razón. Yo también lo voy a hacer. ¿Podemos seguir estudiando Torah? Sí, por supuesto. Es decir, cuando saco lo que se llama la espina que me molesta. ¿Ok? La espina que me molesta. Y eso, en la Rav Kook trató de hacer lo mismo. Él hubo épocas y episodios en los cuales luchó tipo a patadas con gente antirreligiosa por ciertas cosas. Pero en general, su visión no era pelearse. Su visión era tratar de confrontar qué es lo bueno que tiene el otro. Eso es lo que Rav Kook siempre nos explicó, y lo escribió centenas de veces. En cada idea que tiene mucha gente que va atrás de ella y es consistente por muchos años, hay una semilla de bien. En el comunismo dijo, hay una semilla de bien. Hay que tratar de extraerla de ahí y adoptarla. En el liberalismo también hay un sentido. Lo adoptamos. Entonces vamos a ser completos nosotros. Yo no lo adopto para pelearse con usted. Lo adopto porque pienso que usted tiene razón en ese punto. En ese punto usted tiene razón, yo lo adopto. Y así, ¿quién gana? Él gana. Porque adopté todas las buenas cosas que tienen las demás ideas. ¿Ok? Y es totalmente fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Como dijimos, cuando volvió a Israel, fue rabino de Jerusalén. Y después, cuando fundó el Rabinato Central de Israel, se hizo el rabino jefe de Israel. ¿Cuántos judíos vivían en la tierra de Israel cuando él falleció? Él murió de cáncer. ¿Cuántos judíos vivían en la tierra de Israel cuando él murió? En 1935 falleció. Había más o menos 300.000 judíos en la tierra de Israel, no más. De todos los judíos que había. ¿Cuántas personas participaron en su ¿cómo se dice? En su entierro? Estamos hablando de antes, estamos hablando de hoy en día. Si yo quiero ir al norte, bajo por acá por la ruta, me tomo la ruta 6, en 2 horas estoy ahí, 2 horas y media estoy al lado del Líbano, si quiero. Si manejo un poquitito rápido. Oye, ¿ok? Y que lo saben. En su tiempo, una persona en el norte que le avisan por telégrafo que el Rav Kook falleció, ya que subiera a la carreta y bajaba 2 días hasta que llegaba. Pero no, él se murió a la mañana, al atardecer, lo enterraron y hubo 150.000 personas. Sin todos los periódicos de la zona, desde capaz de 150.000 personas, la mitad de todos los judíos de la tierra de Israel vinieron al entierro de él, religiosos o no religiosos, todos. ¿Por qué? Porque lo veían, también los no religiosos lo veían como ejemplo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver es el libro más central de la ideología de Rav Kook, es el libro Orot, Luces. Y tiene acá muchísimas cosas muy interesantes. Habla primero de la guerra, eso lo escribió en la Primera Guerra Mundial, explicar qué es lo que salió, porque al final lo que salió de la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue? La Declaración de Balfour. Es decir, que se desmoronó el Imperio Otomano y los ingleses tomaron lugar y tuvieron que dar un protectorado, uno que se llama ¿cómo se dice? Dar la tierra de Israel de cierta manera, aceptar que los judíos tienen que cumplir, que construir su país acá y demás y demás. ¿Ok? Vamos a hablar acá. Están las chiquitas. Dice sí. Gdolá Etiviateno a Gufanete, Orot Tchia, capítulo 33.
muy grande es nuestro deseo de fortalecimiento físico. Un cuerpo sano nosotros necesitamos. Nosotros nos ocupamos durante todo el exilio en nuestra alma y nos olvidamos de la santidad del cuerpo. Abandonamos la salud y la valentía física. Nos olvidamos que tenemos también un cuerpo santo, carne santa. No menos de lo que tenemos también un Espíritu Santo. Es decir, una persona tiene Espíritu Santo y tiene también un cuerpo santo. Nuestro cuerpo también es santo. ¿Ok? Nosotros abandonamos la vida práctica, porque en el exilio no hay vida práctica, hay vida práctica de manera particular. Una persona tiene que comportarse, tiene que vivir, pero de manera general, como pueblo, no teníamos ninguna vida práctica. Y nos olvidamos también de nuestros sentidos. ¿Ok? Y todo lo que tenía que ver con la realidad física. ¿Y por qué? Porque tenemos cierto tipo de temor a Dios, pero un temor a Dios, ¿cómo se dice? Un temor a Dios perdido. ¿En qué sentido? No, si como demasiado y soy muy fuerte, me va a venir el orgullo. Entonces es preferible que comer poco, ayunar, ser chiquito, flaquito, así, así. Y así si me siento más santo. ¡No, infeliz! ¡No! Pero eso es lo que la gente pensaba. Y la gente que piensa eso no es que tiene más temor a Dios. Tiene temor a Dios podrido. Tiene temor a Dios torcido. ¿Ok? Porque una persona tiene que ser fuerte. ¿Ok? No hace falta todo el día en el gimnasio. No estoy hablando de eso. Pero una persona tiene que fortalecer su cuerpo tiene que ser un cuerpo santo. Cuídalo, nada más cuídalo. Fortalécelo, desarrollelo. ¿Ok? ¿Y por qué? También por nuestra falta de fe en la santidad de la tierra. El mundo es el mundo venidero. Este mundo, ¿qué es? Este mundo material, que es una especie de podridumbre total, lleno de pecados, y uno tiene que pasar acá de costado mientras pueda para no caerse en el abismo. ¿Sí? Este mundo que es un abismo acá, un abismo allá, un caminito en subidita, que tiene también el Satán ahí en el medio, y está esperando que yo peque, para tirarme al abismo de acá o al abismo de allá. Eso es lo que la gente pensaba. Y eso es falta de fe. Todo nuestro retorno a Dios va a tener éxito únicamente si va a tener con todo el asunto de la espiritualidad santa y desarrollo del espiritualismo, también retorno a Dios en la parte material. Y eso va a crear sangre sana y carne sana y cuerpos fuertes y desarrollados. Entonces el espíritu que va a iluminar sobre los músculos desarrollados. ¿Usted quiere influenciar? ¿De quién uno prefiere estudiar? Hace 200 años tengo dos tipos de personas que me pueden enseñar. Uno, fuerte, desarrollado, que habla fuerte, que si te pone una mano te duermes por una semana, y demás. Y otro, que habla despacito, porque no tiene fuerza, porque es tan debilucho que se la pasa ayunando, y el pobrecito está todo el día así tirado. ¿Qué uno prefiere estudiar? ¿Quién es más santo? El flacucho este es el más santo, por supuesto, porque ves que desprecia lo material. Él se ocupa únicamente del espíritu. Por eso es todo espíritu. El cuerpo es una especie de... ¿Cómo lo puedo explicar? Un intermedio. No quiero decir, ¿no? Yo tengo acá la lengua, pero si lo digo acá no es un escándalo. Es como Jesús, más o menos, ¿no?
El cuerpo es una porquería y lo esencial es el Padre que está dentro de él. Más o menos mínimo. Y esa es una cosa, una barbaridad. Pero así pensaba la gente. Es algo que no. ¿Tú quieres influenciar? Sí. La iluminación tuya va a influenciarse sobre ¿qué? Sobre tus músculos. Sobre tus músculos van a ver la brillantez de tu alma. ¿Ok? Y con vigor de tu fuerza se va a santificar tu alma, que también se debilita. Es decir, cuando el cuerpo se debilita, también el alma se debilita. No hay nada que hacer. Van juntos. Así Dios nos creó. Entonces, cuando una persona quiere fortalecer su alma, tiene que fortalecer paralelamente su cuerpo. ¿Ok? Y eso va a ser la resurrección de los muertos de los cuerpos. Y está la resurrección de los muertos de los cuerpos, la resurrección de los muertos del alma. Los cuerpos es cuando la gente se ocupa, y esto es lo que voy a decir también en la próxima, que va a hablar de la gimnasia que hacen los jóvenes. La gimnasia que hacen los jóvenes ayuda a los grandes cabalistas a sus estudios cabalísticos del secreto de la Torah. ¿Cómo? Sí. Porque el pueblo de Israel es uno. El pueblo de Israel necesita gente fuerte de cuerpo, gente fuerte de alma. Y si puede ser la misma persona, mejor. Y la única posibilidad de tener profecía, de que la profecía vuelva al pueblo de Israel, es cuando haya también ¿qué? Fuerza física. En la Gemara, en el tomo del Talmud, el tomo del Nedarim, en la página 62. Yo, 42. Dice que hay 4 condiciones para ser profeta. Una de las condiciones, ¿cuál es? Fuerza física. Fuerza física. Todos los 4 se estudian de Moshe. Y la fuerza física también, porque ¿de dónde deduce la Gemara de que Moshe era una persona fuerte físicamente? Dice, vaya como estaba. ¿Qué significa vaya como estaba él? Levantó la carpa del tabernáculo. Ok, ¿y qué problema? Una carpita, no es una carpita. ¿Ok? Para levantar el tabernáculo hacía falta levantar decenas de palos de 5 metros de altura por medio metro de grosor de madera y embocarlos en 2 como patas hechas de plata que tenían como puntas y no tenía que, como agujeros, no tenía que poner la punta ahí, levantarlo, ¡pum!, ponerlo. Decenas. Después tenía que poner el todo. Era una fuerza descomunal. Y dice de que Moshe hizo eso. Moshe solo lo hizo. Entonces quiere decir que Moshe estaba entrenado, muchacho. Sí, porque si no, no podía hacerlo. ¿Ok? No dice que Moshe tomó un vaso de agua, dijo un capítulo de Teilín y se hizo solo. No, lo hizo con su cuerpo. De ahí deducen nuestros sabios que el profeta tiene que tener fuerza física. Sí, tiene que ser sano. Una persona que enferma no es que no puede ser profeta, le va a ser mucho más difícil, hasta imposible. Una persona fuerte es una persona que tiene las condiciones, una de las condiciones, por ahí no la más importante, pero es una. El pueblo de Israel tiene que ser un pueblo sano físicamente, y eso tiene que ver con el retorno a la tierra de Israel, que nos hace un pueblo fuerte y normal, que se ocupa de materia, que se ocupa de espíritu, que se dignidad de Rav nos acompañe. Tenemos el escudo de estudiar ese el pensador judío que más influenció en las últimas generaciones. Hoy empieza Elul, hay decenas de miles de alumnos en todo el mundo, especialmente en la tierra de Israel, que estudian los escritos de Rav Kook. Decenas de miles. Y centenas de miles que ya lo estudiaron. Y siguen estudiando y se influenciaron, porque no hace falta estudiar toda la vida, uno puede estudiar, adoptar las cosas esenciales y seguir su vida. Y eso, lo que yo hago porque lo estudié cierto tiempo. ¿Okay? Por eso es tan cardinal su influencia en el judaísmo hoy en día. Que la dignidad de él nos acompañe y tengamos el zehut de ir por sus caminos. Amén.